Sí. Y ahí está grabando. Entonces, antes de empezar el auxiliar, quise hacer un repaso de los límites más importantes, que son límites conocidos, que son los cuatro siguientes. El primer límite nos dice el límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x es igual a 1. El segundo es 1 menos el coseno partido en x al cuadrado es un medio. El tercero es cuando x tiende a 1. Y fíjense que estos dos son cuando x tiende a 0, mientras este que está acá es cuando x tiende a 1. Del logaritmo de x sobre x menos 1 es igual a 1. Y el último es cuando x tiende a 0 de la exponencial de x menos 1 sobre x igual a 1. ¿Sí? Fíjense que aquí, en cada caso, cuando yo reemplazo, si yo aquí reemplazo el seno de x en x igual 0, ¿cuánto me da eso? ¿El seno de 0? Es 0. Y si yo reemplazo abajo de x por 0, también me da 0, ¿cierto? Entonces estos límites son de la forma 0 partido en 0. ¿Sí? Esto de acá también, pues. Si yo reemplazo aquí x igual 0, coseno de 0, ¿cuánto es? 1, ¿cierto? Entonces aquí también me queda 0 partido en 0. Todos los límites son de esa forma, pero son límites que son conocidos. ¿Sí? Y esa es la gracia. Entonces, teniendo en mente estos cuatro límites, vamos a empezar con el primer ejercicio. Entonces, el primer ejercicio nos piden calcular el siguiente límite. Nos piden calcular el límite cuando x tiende a 0 de e a la 6x menos e a la 2x sobre x. Por si acaso el enunciado lo subía a material docente. Ya. Entonces, nos piden calcular este límite. ¿Y cómo lo podríamos hacer? O sea, ¿qué pasa si aquí llego y reemplazo con x igual 0? 0 partido 0. 0 partido en 0, ¿cierto? Entonces no puedo hacerlo reemplazando directamente. Entonces, ¿cómo debería abordar el ejercicio? Pero límite conocido. ¿Ya? ¿Y de qué me serviría factorizar? Para formarte después podrías multiplicar por 4 abajo y por un 4 sobre 4 para formarte el x teniendo a 0. Claro, la idea sería entonces armarnos ese límite de ahí, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ya. ¿Qué otra cosa podría hacer en vez de factorizar? Aquí tengo dos exponenciales, ¿cierto? Claro, entonces. El duelo las tartas. Ya. Eso está hablando. Entonces, claro, en vez de, por ejemplo, factorizar, esto lo podríamos separar como una suma, ¿cierto? Porque esto de acá es una fracción. Tenemos ahí un menos, lo podríamos separar, ¿cierto? Y entonces, ¿para qué lo querría separar? Si lo separo, me quedaría de la siguiente forma. ¿Cierto? Pero no es lo mismo que tenemos ahí arriba. Le falta una cosa todavía. ¿Qué le faltaría? Menos 1. El menos 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si aquí quiero arreglar este límite y le resto 1? Ahí tendría más o menos la forma, ¿cierto? Pero si aquí yo le resto 1, también le tengo que sumar ese 1, ¿cierto? ¿Y aquí por qué le estaría sumando ese 1? Porque aquí esto es menos, menos, ¿cierto? Entonces básicamente aquí estoy sumando y restando 1. ¿Sí? Y ahora ya tengo mejor la forma de lo que está ahí arriba. Pero si se fijan, lo que está ahí arriba me dice que lo que está elevado a la exponencial tiene que ser lo mismo de lo que estoy dividiendo, ¿cierto? Bueno, aquí arriba tengo un 6x.
En cambio acá tengo solamente un x. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Claro, ¿cierto? Acá tengo que multiplicar por 6 y dividir por 6. ¿Cierto? Que es como ni quita ni pone. Y acá, aquí en el otro tengo que hacer lo mismo, porque como este es un 2, aquí tengo que multiplicar por 2 y dividir por 2. Ya. Entonces, ahora, ¿qué podríamos hacer? Podríamos hacer lo siguiente. Y el 6 lo voy a sacar, este 6 de acá lo voy a sacar multiplicando. Me va a quedar 6 por el límite. Ya. Y ahora, ¿sí? Faltaría decir que si x es aquí, si x, si x tiende a 0, si x también. Claro, claro. Ahora nosotros necesitamos que si, claro, si x tiende a 0, si x también lo hace, ¿cierto? Entonces, un truco para hacer esa cosa es que en vez de que la variable sea 6x, la cambiamos por otra variable, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Definimos una nueva variable, vamos a ponerle y, que va a ser igual a 6x, ¿cierto? Entonces, ¿para qué quiero hacer eso? Para que ahora esto me quede de la siguiente forma. Esto va a ser e elevado a y menos 1 sobre y. Y ahora sí tengo la forma de lo que está ahí arriba, ¿cierto? Porque y es 6x, aquí también tengo y, y ahora sí me queda de la forma e a la x menos 1 sobre x. Y si x tiende a 0, y yo digo que y es igual a 6x, ¿a qué tiende y? Si x tiende a 0, a 0, ¿cierto? Entonces esto también tiende a 0. Y vamos a hacer lo mismo en este caso. Este 2 lo sacamos multiplicando. Este va a ser el límite de e. Y ahora es lo mismo, aquí tengo 2x, ¿cierto? Entonces voy a definir una nueva variable que se va a llamar z, que va a ser igual a 2x. Y nos va a quedar e elevado a z menos 1 sobre z. Y z tiende a 0 también. Porque si aquí x tiende a 0, entonces z va a tender a 2 por 0, que es 0. ¿Cierto? Ya. Y ahora sí, ¿cuánto vale este límite? 1. ¿Y cuánto vale ese límite? 1 también, ¿cierto? Entonces, nos queda 6 por 1 menos 2 por 1, que es 4. Ya. ¿Sí? No entendí por qué hace falta que hagamos el cambio de variables. Bueno, no siempre es necesario. O sea, cuando ya tengamos el límite de la forma que es conocida, nosotros podemos llegar a decir que ese límite es lo que está ahí arriba, ¿cierto? Pero hacemos este cambio de variable solamente para que se vea obvio. Para que se vea obvio que este es el límite de lo que está ahí arriba. ¿Sí? Solamente para eso. Si esta pregunta estuviera en el control, ¿tendríamos que hacer el cambio de variable? Yo creo que no siempre es necesario. Está diciendo que se tiene por límite conocido, pero siempre es mejor irse a la segura. Ahora vamos a hacer muchos cambios de variables, así que quizá en un momento no omitimos. Lo que siempre es necesario que cuando hagan el cambio de variable, verifiquen que la nueva variable tienda a lo que ustedes quieren. Porque si yo aquí hubiese dicho 6x más 1, por ejemplo, ahí la nueva variable y hubiese tendido a 1, ¿cierto? No a 0. Entonces siempre tienen que tener ojo con esas cosas. ¿Y por qué pude pasar de este paso a este? O sea, porque aquí tenía un límite y ahora tengo dos límites. ¿De qué forma justifico eso? Por álgebra de límites, ¿cierto? Entonces siempre que es necesario que justifiquen esos pasos. Este paso de acá es por álgebra de límites. Ya. Eso. No sé si les quedó alguna duda. ¿Vamos a pasar al siguiente? Ya, súper. ¿Pasamos al siguiente? No, chévere. Sí. En la parte B, nos piden de nuevo estudiar el límite cuando x tiende a 0 de x por el seno de y por x sobre 1 menos el coseno de x.
Entonces, tenemos ese límite y ¿a qué se parece ahora? A 2. Al, 2 de la izquierda. a los dos de la izquierda, ¿cierto? Porque allá, si se fijan, tenemos un seno de x y un 1 menos coseno de x, ¿cierto? Es justo más o menos lo que tenemos acá, solamente que aquí tenemos seno de pi por x, ¿cierto? La otra cosa, fíjense que los dos límites de la izquierda, los dos tienden a cero, ¿cierto? Este límite también tiende a cero, ¿sí? Entonces la forma, por lo menos vamos bien. Bueno, tenemos que reescribirlo un poco, tenemos que reescribir esto para que sea de la forma adecuada. Porque allá nos dicen que es seno de x partido en x, ¿cierto? Entonces, si yo aquí tengo seno de pi por x, ¿eso por qué debería estar dividido? Por pi x, ¿cierto? ¿Ya? Entonces ahora yo tengo este listo. Ahora veamos el 1 menos coseno de x. Dice, ¿por qué debería estar dividido? Ahí, fíjense que lo estoy dando vuelta, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿por qué debería estar dividido? Por x al cuadrado. Ya. Ahí tengo los dos límites que son conocidos, ¿cierto? Acá si tengo x al cuadrado y aquí tengo x, eso es igual a x, ¿cierto? Que es justo ese x que estaba acá. ¿Sí? Pero añadí este pi. Entonces, como añadí aquí un pi, también tengo que multiplicarlo. ¿Sí? Ya. Ahora, ¿cuánto vale ese límite que está acá? 1, ¿cierto? Y aquí lo mismo delante, aquí tendría que hacer un cambio de variable para que esto sea 1, ¿cierto? O sea, tendría que decir que pi por x es y, y que tendríamos seno de y sobre y cuando y tiende a 0, ¿cierto? Y eso sería igual a 1. Ese límite de acá, ¿cuánto vale? ¿Cierto? Claro, ahí uno ve un medio, pero es porque está al revés, pues, ¿cierto? Entonces, como este está al revés, en verdad sería como 1 partido en un medio, que sería 2. Y allá tenemos pi. Y de nuevo, ¿por qué puedo pasar de este paso a este paso? Por acción al límite, ¿cierto? Incluso igual a 2. ¿Sí? ¿Se va cachando? Ah, bueno. Somos el tercero. Y en el tercero nos dicen calcular el límite. Cuando x tiende a 3, x menos raíz de x más 6 sobre x menos. Lo mismo adelante. Si aquí yo llevo y reemplazo con x igual 3, me va a quedar 3 menos la raíz de 9, que es 3, ¿cierto? Me queda 0. Y abajo me queda 3 menos 3, que es 0. O sea, no puedo llegar y reemplazar. Tengo que hacer algo con este límite para dejarlo como algo conocido. Entonces, ¿qué es la primera idea? ¿Sí? Tengo una duda muy obvia. ¿Sí? Cuando se puede reemplazar, se reemplaza nomás. Sí, cuando se tiene que reemplazar, se reemplaza. A menos, siempre que sea de la forma 0 partida en 0, o no sé, x sobre 0, ahí no puedes reemplazar. ¿Sí? Yo tengo los límites conocidos de arriba. ¿Sí? No, no. Hagamos algo, no. Ah, ya. Eso. Claro, en este caso no puedo llegar a reemplazar, ¿cierto? Entonces tengo que hacer alguna técnica para calcular ese límite. Entonces, ¿qué técnica se le ocurre a usted? La raíz. ¿Cómo? Sacar la raíz. Claro, Relacionar. como eso, racionalizar, ¿cierto? Claro, ahora tenemos que racionalizar el numerador, ¿cierto? Entonces, para racionalizar, porque como aquí tenemos una raíz, necesitamos eliminar esa raíz, tenemos que multiplicar por el mismo término, pero con un signo más. Entonces racionalizo, multiplico por eso, ¿cierto? Que es un 1 conveniente, y me queda de la siguiente forma. Me queda el límite cuando x tiende a 3 de. ¿Cómo me queda la multiplicación de arriba?
X cuadrado ¿Sí? menos X más 6. Claro, menos x más 6, que sería menos x menos 6, ¿cierto? Vamos en el paréntesis. Y ahí todo eso partido en x menos 3 por x más raíz de x más 6. Ya. Todavía no puedo llegar a reemplazar, porque si reemplazo con x igual 3, aquí se me va a hacer, ¿cierto? Arriba también. Entonces, ¿qué puedo hacer ahora? Claro, factorizo arriba. ¿Y cómo puedo factorizar esto? X más 2. Claro. Tengo que pensar que multiplicados de menos 6 sumados de menos 1. Que son justo los números, justo x menos 3 con x más 2. ¿Cierto? Y abajo me queda lo mismo. Me queda x menos 3 por x más raíz de x más 6. Y ya. Entonces, claro, arriba factorizo por eso. Y aquí estos dos se me cancelan, ¿cierto? Se me cancelan y ahora ¿qué puedo hacer? Cambiar el equipo por 3. Claro, ahora cambio el x por 3, ¿cierto? Que si x aquí está tendiendo a 3, el numerador aquí está tendiendo a 5. Y abajo, claro, me queda 3 más raíz de 9, que es 3, me queda 6. ¿Sí? ¿De momento bien? ¿Alguna duda con ese? ¿No? ¿Qué límite? ¿Qué pasa? Pasamos al cuarto. O sea, eso. Mira, entonces, la última que va a ser la D, tenemos el siguiente límite. Voy a reemplazar igual. Hace que se y aunque no tienda con que Ya, atención acá. Entonces pasamos a la P1, la última parte. El ejercicio D nos dice calcular el siguiente límite. Entonces ahora tenemos un logaritmo y tenemos una exponencial. Entonces, ¿de qué forma podríamos empezar a calcular esto? ¿A qué cosa se le asimila? El tercero bien. A los dos, ¿cierto? Porque los dos de allá tienen justo logaritmo y exponencial. Ya. Fíjense que acá ya tenemos más o menos la forma, porque esto es exponencial de x, ¿cierto? Menos 1, pero lo tendríamos que dividir por x, ¿cierto? Y entonces aquí tenemos que hacer algo todavía. Entonces intentemos reescribir esto. Entonces esto de acá va a ser e elevado a 5 por x menos 3 menos 1, ¿cierto? ¿Y por qué tendría que estar dividido? Por 5x menos 3. Claro, por 5 por x menos 3, ¿cierto? Porque el límite nos dice que a lo mismo que está elevado es por lo que tiene que estar dividido, ¿cierto? Ya. Ahora, esto lo tengo que multiplicar por lo que tengo acá, restarlo, que es logaritmo natural de 4 menos x. Y lo mismo, si multiplico por esto, también tengo que dividirlo, ¿cierto? Tengo que hacer aquí un quita ni por. Ya. Ahora, este límite de acá es el que es conocido. Porque nos dice que ese límite, ¿se fijan aquí cuando x tiende a 3? Esto de acá tiende a 0. Y eso también, ¿cierto?
Es justo lo que nos pide el límite. Lo otro es que el límite que usa el logaritmo es cuando x tiende a 1, ¿cierto? En cambio acá tiende a 3. Entonces, claro, aquí podemos hacer el cambio de variable al tiro, pero aquí no es tan directo, ¿cierto? Ahí no podemos como, cambiar como, ¿cómo se llama? Cambiar como el signo del binomio y tirar como un menos para afuera. Como acá también sí. Claro. ¿Sí? Claro, porque necesitamos que sea, bueno, en este caso necesitamos que sea x menos 1, ¿cierto? Pero aquí tenemos 4 menos x, como que no nos sirve. Ah, Pero claro, va por ahí la idea que la que me está diciendo. ¿Sí? Pero abajo tendría que ser x menos 5. Claro, algo así, ¿cierto? Ahora, pensemos en, cuando x tiende a 3, ¿a qué tiende 4 menos x? A 1, ¿cierto? Entonces necesitamos que esto de acá sea como mi nuevo x, ¿cierto? Ya. Entonces vamos a separar este límite en dos límites y vamos estudiándolo. Entonces, el primer límite, Existe, ¿no? Así que no. claro, claro, ahí vamos a cachar que existen. Claro, uno tiene que calcular que existen. Entonces, en el primero, tenemos que cambiar todo esto por la nueva variable. Entonces vamos a definir y como 5 por x menos 3. Entonces, cuando x tiende a 3, y tiende a 0, ¿cierto? Y nos va a quedar e elevado a y menos 1 sobre y. Ya, y aquí nos va a quedar por el límite de. Y ahora es cuando nos gustaría que la nueva variable aquí tienda a 1, ¿cierto? Porque el límite del logaritmo tiende a 1. Entonces, la segunda variable la voy a definir como necesitamos que el límite sea logaritmo de la variable, voy a definir 4 menos x como mi nueva variable. ¿Sí? Entonces, z lo defino como 4 menos x. Y ahora, si x tiende a 3, ¿a qué tiende z? 4 menos 3, 1. a 1, ¿cierto? Es justo lo que queremos. Y nos queda el logaritmo de z partido en. Aquí voy a dejar el 5, lo voy a dejar aquí, para que no me moleste. Y me falta x menos 3. Ya. Necesitamos que aquí tener. O sea, aquí z sabemos que es 4 menos x, ¿cierto? Pero necesitamos x menos 3. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, sabemos que z es igual a 4 menos x, que es lo mismo que decir que x es igual a 4 menos z. ¿Cierto? Como yo quiero x menos 3, entonces resto 3 a cada lado y me queda que x menos 3 es igual a 1 menos z. ¿Cierto? Ya. Pero yo allá no quiero tener 1 menos z. ¿Cierto? Yo quiero tener z menos 1. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo lo hago para reescribir esto acá? Claro, ¿cierto? O sea, escribo aquí z menos 1 y aquí me sale un signo menos. ¿Cierto? Se me cancelan ese con eso. Se me da vuelta. Ok. Ya. Entonces, este paso es por alto de límites, porque ambos límites existen. Ahora, este límite. ¿Qué le puedes hacer el menos al. Ah, ya. Es porque cuando yo aquí hago el cambio de variable, nos están diciendo que x menos 3 vale 1 menos z, ¿cierto? Ya está el z. Ah, ya, ok. Claro. Ya, perfecto. Porque como aquí tenemos x menos 3, si reemplazamos va a quedar 1 menos z, pero necesitamos que el límite al revés. Ya, ok. Claro, solamente para que quede explícitamente. Ahora, ¿este límite cuánto vale? ¿Cuánto? 1, ¿cierto? ¿Ese límite cuánto vale? 1. Y allá nos queda menos un quinto. Por lo tanto, el límite va a ser menos un quinto. ¿Sí? Dime. Con estos cuatro límites,
podemos hacer cualquier límite que nos den en cualquier control, cualquier examen, o hay más de que, por ejemplo, Sí, hay mucho más. O sea, hay que, con todos los límites que hemos estudiado hasta ahora, tenemos que más o menos ajustar todo para que nos dé. Claro. Así como habíamos visto los límites con los polinomios, ¿cierto? La división de dos polinomios, no sé, por la raíz enésima de una constante. Todos los límites que hemos estudiado son complementos de. ¿Cómo uno sabe cómo, a qué tiende la nueva variable? Como ahí se define que y tiende a 0 y z tiende a 1. ¿Cómo uno lo calcula? Ya. En el momento que tú defines tu cambio de variable, que está acá, ¿cierto? En el momento que tú defines tu cambio de variable, te tienes que hacer la pregunta. Cuando x tiende a 0, o sea, cuando x tiende a 3, ¿a qué tiende y? Entonces, básicamente, ¿cómo reemplazar? ¿Cierto? Porque si aquí x tiende a 3, yo sé que esto de acá tiende a 0, ¿cierto? ¿Y 5 por 0? 0. ¿Cierto? Entonces, si x tiende a 3, y tiende a 0. Y lo mismo, si x tiende a 3, acá, entonces z tiende a 4 menos 3, que es 1. ¿Qué hay que decirle al final, en la parte en la que tenemos el límite de z tiende a 1, de novena natural de z partido de z menos 1? ¿Por qué un quinto es negativo? Ah, ya, porque cuando yo hice el cambio de variable aquí por 5x menos 3, y despejarlo con este cambio de variable, llegamos a que hay x menos 3 es 1 menos z, ¿cierto? Entonces, claro, aquí yo tenía que poner más 1 menos z. Resulta que el límite conocido nos decía que es logaritmo sobre x menos 1, ¿cierto? Entonces aquí yo necesitaba z menos 1. Más z menos 1, ¿cierto? Entonces, como le cambié aquí un signo, para compensarlo lo dejé acá. Solamente eso. ¿Otra duda? ¿De momento se cacha? ¿Sí? ¿Alguien se perdió en algún paso? ¿O por qué estamos haciendo estas cosas? ¿Sí? Ya, bueno. Entonces, si todo bien, pasamos al siguiente. Pasamos al P2 entonces. Espera, no, viejo. Ya. En este caso, pues, no importa el de abajo, porque el de arriba siempre es uno cuando. Claro. Justo ahora iba a explicar eso. Y entonces, la segunda pregunta nos definen una función f de x que está definida por partes. Nos dicen que cuando x es menor o igual a 0, la función vale 1. Eso quiere decir que aquí tenemos el plano cartesiano. Entonces, cuando x es menor o igual a 0, nuestra función vale igual a 1, ¿cierto? Y cuando x es positivo, nos la definen como esto que está acá. Aquí se fijan, está multiplicado con un a, y nos piden encontrar cuál es ese a, de forma tal que el límite de f de x, cuando x tiende a 0, que este límite exista. ¿Sí? Y parte de x. X partido en x, ¿cómo? Ah, igual a x parte de x. Ahí tenemos que ir viendo cuál es. ¿Sí?
Pero nos preguntan básicamente cuál es este A que tenemos que poner acá para que este límite exista. ¿Sí? Porque hay que acercarnos por un cero positivo. Claro, algo así. Entonces, ¿a qué se refiere? Gráficamente, ya sabemos cómo se comporta la parte izquierda, ¿cierto? Sabemos que aquí vale constante igual a 1. Y por ejemplo, por la parte derecha, la función podría ser esto. Algo así. Pero el límite no existía, ¿no? Claro, el problema de esto es que el límite no existiría. ¿Y por qué? Porque si yo aquí me acerco por la izquierda, hacia el punto, el valor me estaría dando 1, ¿cierto? En cambio, si yo me acerco por la derecha, el límite me estaría dando un valor distinto, ¿cierto? Entonces, la lógica de este tipo de ejercicio es básicamente ajustar ese A para que la función, cuando yo me acerco por el límite al lado derecho, también llegue aquí al 1. ¿Sí? Esa es la única forma de que el límite exista. Entonces, básicamente, lo que tenemos que hacer en estos casos es plantearnos lo siguiente. Tenemos que plantearnos que el límite de f de x, cuando x tiende a 0 por la izquierda, esa es la notación. Cuando yo me refiero a que se acerca por la izquierda, ¿cierto? Es que me estoy acercando por acá. Tiene que ser igual al límite de f de x cuando me estoy acercando por la derecha. ¿Sí? O sea, si yo estoy parado aquí en el 0, me acerco por la derecha y por la izquierda, me tienen que dar el mismo valor. ¿Sí? Ya. Ahora, ¿cuánto vale el límite de f de x cuando x tiende a 0 por la izquierda? No. 1, ¿cierto? Entonces, siguiendo lo mismo que está allá, nos está diciendo que 1 tiene que ser igual a el límite cuando x se acerca a 0 por la derecha. ¿Y cuánto vale f de x cuando me acerco por la derecha? Todo esto de acá, ¿cierto? Entonces tiene que ser a por 1 menos el coseno de x partido en x por el seno de x. ¿Sí? Eso solamente, aquí solamente estoy reemplazando por lo que está diciendo la función. Si yo me estoy acercando por la izquierda del 0, la función vale 1, ¿sí? Que es lo que está acá. Y si me acerco por la derecha, vale. Entonces, básicamente, lo que me están pidiendo es resolver esta ecuación que está acá. Mira. Entonces, viendo ese límite que está ahí, ¿qué podemos hacer a continuación? Vamos a terminar. ¿Claro? Claro, separamos los dos. ¿Cómo me queda? Claro, lo apartamos al tiro. Claro, el A como es constante lo podemos sacar, ¿cierto? Entonces aquí me queda un A por el límite. Ya, entonces, ¿a qué límite le suena ese? A los primeros dos. A los dos primeros, ¿cierto? Exacto. Entonces, allá, por ejemplo, tengo Sí. 1 menos coseno de x. Entonces, acá lo voy a dejar al tiro, 1 menos coseno de x. ¿Y esto por qué lo tengo que dividir? Por y al cuadrado, ¿cierto? Ya. Acá tengo un seno de x, ¿cierto? Entonces, aquí tengo un seno de x. ¿Y por qué lo tengo que dividir? Por x, ¿cierto? Y ahora, x partido de x al cuadrado me da 1 partido en x, ¿cierto? Que es justo lo que tengo acá, ¿cierto? Entonces no necesito multiplicar ni dividir por nada. Entonces solamente lo escribí y diré por... Ya. Entonces, ¿a qué es equivalente eso que estamos viendo ahí arriba? A o 1. Claro, a que A tiene que, o sea, 1 tiene que ser igual a por, Un medio. ¿cuál es el límite? Un medio. El medio, ¿cierto? Y el segundo límite, 1. ¿Cierto? ¿Sí? Claro, sí, importa, sí. Porque, claro, lo que me estás mencionando tú es que, claro, esto debería ser 1 partido en 1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí estamos
Esto que está acá yo lo puedo referir de la siguiente forma. Lo puedo escribir aquí como seno de x partido en x y todo eso sobre 1, ¿cierto? Que aquí el dividido se me va para arriba, ¿cierto? Claro, entonces, ahora, este límite es el que es conocido, ¿cierto? Es justo 1, claro. Y escribirlo de esa forma es cuando aquí me quedo la cuestión. Pero lo di vuelta porque como es 1, es lo mismo, ¿cierto? Ahora es lo mismo de antes. Sí. Lo mismo lo de la E. Pensaba que aquí arriba y el E le va a ir menos una parte. Claro, lo mismo. Sí. Igual eso de darlo vuelta solo se puede hacer si es que el límite no es cero, porque si Claro. sí. Claro, hay un muy buen detalle. Oh. Solamente puedo hacer eso cuando el límite no es 0, porque si me queda uno por pienso. Súper bien. Claro, todo nos queda uno se puede. Y si da un medio y lo doy vuelta, perfecto. ¿Y por qué puedo hacer eso? O sea, ¿por qué puedo pasar de esta igualdad a esta igualdad? Por ancho de límite, ¿cierto? Importante que siempre escriban esas cosas. Esto es por ancho de límite. Entonces, ¿de esta igualdad a cuánto tiene que ser? Cabros, cabras. ¿De esa igualdad a cuánto tiene que ser? 2. Muy bien. Entonces tiene que ser igual a 2. ¿Sí? Y cuando A vale 2, se cumple gráficamente lo que estamos hablando acá. Cuando A vale 2, es cuando pasa esto de que el límite, cuando me acerco por este lado, va a ser 1 y por la izquierda también es 1. ¿Sí? En verdad no tenemos idea de cómo se comporta esto, ¿cierto? Yo no sé si es que así o aquí, no sé, hace cualquier cosa. No sé cómo se comporta. Lo único que me importa es cuánto vale la función cuando me acerco a 0. ¿Sí? Ya. Eso con la P2. ¿Les queda alguna duda? ¿No? Entonces, ¿sí? Caso de carrera no hubiera sido uno, hubiera sido cualquier otro límite por más pero y se podría dar el caso de que necesitemos tanto de ese límite como el de abajo al hacer la ecuación o para tocar el límite de alguno de los dos. Claro. Claro, si la función hubiese estado definida, como tú me decís, como dos funciones diferentes, que no sean como una constante, claro, hay que hacer lo que me dijiste. Como calcular el límite de la izquierda, igualarlo al de la derecha y empezar a... Y en el caso de que no se pueda como calcular directo el límite de uno de los dos, se necesitaría como jugar como con la ecuación. Claro, yo creo que ahí hay que empezar a jugar con las constantes. Sí. Pero la idea es que siempre te den límites conocidos. Pueden ser límites de cualquier forma, como esos cuadros que estamos viendo en esta clase o los que vimos anteriormente. ¿Sí? ¿Pasamos al siguiente? ¿Sí? Ya bueno. Voy a borrar ahora la pizarra. La cámara no te sigue, ¿cierto? No, bueno, sí. Pero por ahí debería. Ah, tiene un programa para seguir. No sé. Primera vez que ocupo la cámara. Ahí también. Sí, pero ahí, por ejemplo, lo pulsé este botón, pero el botón al centro. Como veis, si muevo, pulso ese botón, ¿entendés? Vuelve al centro. Yo pensaba que te seguía. No. ¿Verdad que eso sí? No, esto es un poco... Santo. Entonces, tal vez sí. Hay que ponerle inteligencia artificial. Ya. Entonces pasamos a la B4.
La parte A, nos viene a calcular el siguiente límite. Ya. Entonces, atención de nuevo, por favor. Nos piden ahora en la pregunta 4 calcular el siguiente límite. El límite de la raíz enésima de n más seno de n factorial. Entonces, si solamente al ojo, ¿cuánto creen que valdría ese límite? 1, ¿cierto? Porque se parece mucho a la raíz enésima de n, ¿cierto? Que sabemos que ese límite vale 1. El problema es que cuando le estamos sumando cualquier otra cosa, ya no sabemos cuánto vale ese límite, ¿cierto? Ya no es conocido. Entonces no podemos llegar y decir que este límite vale 1. Tenemos que hacer algún truco para eso. Pero, digo, ¿Sándwich? una consulta. Sí. Si uno se puede analizar, y si uno veo, podría justificar que seno siempre varía entre valores entre 1 y menos 1. Claro. Entonces, si lo tomo como un valor arbitrario, 1 más 1 o menos 1, estoy sumando un valor cualquiera y eso es súper chico para... Claro. Claro, esa es la intuición que uno tiene para comenzar a formalizarlo. Pero uno tiene que formalizarlo, porque quizás hay veces que uno le suma algo y le cambia el límite. ¿Sí? Entonces, claro, la primera intuición es recordar que el seno es acotado, ¿cierto? Ya. Claro, entonces, como me dijeron, si yo estudio ahora esta función, n más el seno de n factorial, ¿por qué lo puedo acotar superiormente? Más 1. Ese va. 2n. Claro, por raíz enésima de n más 1, ¿cierto? ¿Y por qué lo puedo acotar inferiormente? Menos 1. La raíz enésima de n menos 1, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Ahora, llegamos a algo un poco más manejable, pero todavía no sabemos cuánto vale este límite, ¿cierto? No sabemos cuánto es el límite de raíz enésima de n más 1. Entonces tenemos que trabajarlo todavía un poco más. Entonces, por ejemplo, este uno que está acá es el que me molesta, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo superiormente lo acoto ahora por n más n? Claro, por n más n, ¿cierto? Si ahora esto lo acoto por n más n, y yo aquí, si lo acoto por n, tengo que poner la condición de que n tiene que ser mayor o igual a 1, ¿cierto? Para acotarlo por n más n. Y ahora, ¿cuánto vale n más n? 2n, ¿cierto? Ahora, esto vale raíz enésima de 2n, ¿cierto? Y eso lo puedo separar como raíz enésima de 2 por raíz enésima de n, ¿cierto? Ahora, ¿cuánto vale el límite de este? 1. Y de ese, 1, ¿cierto? Ahora sí son conocidos. Claro, entonces, esto que está acá converge a 1 por 1. Es igual a 1. Entonces, más o menos van cachando por dónde va la idea, ¿cierto? Entonces uno siempre puede hacer como ese truquito de decir, ah, mira, n es mayor a 1 ahora y como que puedo agregar otro n. Claro. Aquí siempre podemos hacer este truco, y es que es con n a partir de algún valor. Ya. Pero, y eso funciona porque, ¿qué va a hacer con n siendo menor que 1? Ya. Entonces, voy a escribir. Yo creo que, mira, primero hago el ejercicio y después escribo cómo se ve el teorema, ¿sí? Estamos buscando el límite. Ahora, superiormente, acotamos por una sucesión que converge a 1, ¿cierto? Para concluir el límite de esto, necesitamos que inferiormente pase lo mismo, ¿cierto? Necesitamos que inferiormente acotar por una sucesión que también converja a 1. Esto de acá todavía no sé cuánto vale, ¿cierto? Entonces, Voy a restarle, por ejemplo, 2n y me quede menos n. ¿Es válido eso? ¿Es con el límite? ahí tenemos un problema y es que nos va a quedar la raíz de algo negativo, ¿cierto? Entonces, en todas las veces que n sea par, nos va a quedar la raíz de algo negativo que no existe, ¿cierto? Entonces, el problema de hacer eso es que esto va a estar indefinido en infinitos términos, porque en todos los pares va a ser indefinido, ¿cierto? Entonces, siempre que sea indefinido en una cantidad finita de términos, estamos bien.
Por ejemplo, puedo tener, aquí si yo reemplazo con n igual 0, esto me da como raíz 0ª de -1, ¿cierto? Que como que no tiene mucho sentido. Pero no me importa, porque si yo empiezo desde el 1, esto ya tiene sentido. ¿Sí? Entonces, siempre que esto no esté definido para una cantidad finita de términos, estamos bien. ¿Sí? Ya, pues entonces, ahora, ¿por qué puedo acotar esto que está acá? Por 1, ¿ya? Y, o sea, tú me decís como raíz enésima de 1. Por uno nomás, ¿sí? ¿Sí? Ya. ¿Y por qué, por ejemplo, podría hacer eso? ¿Qué condiciones necesitaría poner acá? Claro, que n sea mayor o igual a 2, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque si yo ahora impongo que n es mayor o igual a 1, aquí yo tendría que esto es mayor o igual a raíz enésima de 0, ¿cierto? ¿Y a cuánto converge eso? A 0, ¿cierto? Y si se fijan, aquí tendría un límite que es 0, allá tendría un límite que es 1. Entonces no puedo concluir que vale esto. Necesito que los dos sean lo mismo, ¿cierto? Claro, entonces... ¿Por qué 1? Ah, ya, porque si aquí impongo que es mayor o igual a 1, entonces n menos 1 sería mayor o igual a 1, ¿cierto? O sea, si n es mayor o igual a 1, entonces n menos 1 sería mayor o igual a 0, ¿cierto? Entonces aquí tendría que acotar inferiormente por raíz enésima de 0, que es 0, ¿cierto? Claro, entonces esto no me sirve. Esto sí me sirve. Porque si esto es mayor o igual a 2, entonces n menos 1 es mayor o igual a 1. ¿Y a qué converge esto que está acá? A 1, ¿cierto? Ya. Entonces, si la que acotamos inferiormente converge a 1 y la superiormente a 1, ¿a qué converge esto que está acá? A 1. ¿Y cómo se llama ese teorema? Teorema de Sandwich, ¿cierto? Ya. Ahora, ¿por qué yo puedo hacer estas cosas de imponer ese? Lo siguiente. Pero es que sí, mucho más fácil que esta forma. Sí, pero un poco. Pero como se puede poner de N con esta va esta va a factorizar. Voy a dejar el tiro reemplazarlo por los cuales la colocación es máxima de ¿Sí? Sí, pero es que a veces no, por favor. Claro, ¿pueden bajar un poco el volumen? ¿Sí? Que si a mí no se me ocurre hacer eso del... ¿Cómo lo puedo hacer para ver si esa raíz me da a 1? Ya. ¿Hacer sándwich? No se podría así como hacer tan simple. Porque el problema que tenemos ahí es el seno de n factorial, ¿cierto? Sí, pero lo puedo separar por dos raíces. O lo puedo, ¿Cómo así? por ejemplo, podría ser raíz enésima de n por raíz enésima de seno factorial. Eso no me daría 1 por 1. Claro, pero necesitaréis saber que esa cosa es cierta. Porque si te fijáis, están sumándose y ahí tú lo estaréis separando como multiplicación, ¿cierto? Entonces, a menos que se esté multiplicando, no sé si podríamos hacer eso. Y necesitamos que el seno esté en valor absoluto, porque van a haber veces que sea negativo, ¿cierto? Entonces, claro, la idea de eso es sacarnos las funciones que nos están molestando, acotándolas superior e inferiormente. Y a partir de eso usar sándwich. Ahí cuando llegamos a raíz enésima de n menos o más, no podemos decirte que el 1 es despreciable porque No necesariamente, porque van a haber veces que te modifique el límite. En estos casos, claro, uno cacha que a posteriori es despreciable, pero en la mayoría de ejercicios no se sabe si es tan directo. Lo mejor siempre es estar segura. ¿Sí? Raíz enésima de 1 sobre n. Ahí hubiésemos tenido la raíz enésima de 1 sobre n. Lo que está dentro converge a 0. Ahí la raíz, te diré yo no puedo. Sí, también. Se podría como hacer como una cota inferior de, no sé, la raíz de n partido de n porque es menor porque no tiene la suma, y como cota superior, como en vez de como cambiar la suma por una multiplicación y te queda como al final n por
el seno factorial de n y después acotarlo superiormente por n por 1. Sí, siempre pueden hacer todas las cosas que se les ocurran, siempre que sean válidas. Y no importa si, por ejemplo, mi cota inferior y la superior son literalmente las mismas. Ahí debería ser preocupante porque, o sea, el límite tiene que ser igual, pero no pueden ser las cotas superior e inferior la misma porque si no, realmente sería lo mismo. Como que estaría acotando superior e inferiormente por el mismo valor. ¿Cachai? Como estaríamos como diciendo A es menor o igual a A y es menor o igual a A. Y si estas dos cotas son iguales, entonces tiene que ser igual a lo que está en medio. Siempre tienes que hacerle modificaciones para que te queden convenientes. ¿Alguna otra duda? Chicos, para que bajen el volumen, por favor. O sea, a mí no me quedó muy claro por qué, por ejemplo, en el caso de la cota superior, n tiene que ser mayor a mayor igual a 2. Ya, ahora te voy a explicar eso. ¿Sí? Y entonces, necesito que me pongan atención acá. ¿Por qué puedo hacer esas cosas que yo dije ahí arriba? De imponer que n tiene que ser mayor o igual a algo. Entonces, el teorema del sándwich nos dice lo siguiente. Nos dice que necesitamos tres sucesiones que son un tiene que ser menor o igual que bn y tiene que ser menor o igual a wn. ¿Sí? Esta, si se fijan, es raíz enésima de 1. Esta es raíz enésima de n más n de n factorial. Y esta es raíz enésima de 2n. ¿Cierto? Ya, entonces nos dice, el teorema del sándwich nos dice que esto se cumple a partir de algún n0 en los naturales. ¿Sí? O sea, ¿eso qué quiere decir? Que esta cosa que está acá se tiene para todo natural mayor o igual a n0. ¿Sí? Si se tiene esto que está acá, entonces podemos concluir que si un converge a L y W converge a L, entonces el que está en medio también converge a L. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo el teorema del sándwich? Que esta desigualdad que está acá se va a tener siempre a partir de un cierto valor. Que de los dos lados sean diferentes sus valores, porque para el lado de la izquierda va hacia arriba. Claro. Para la derecha vale desde el 1 hacia arriba. Claro. ¿Importa? Claro, entonces aquí tenemos a partir del 2 y aquí tenemos a partir del 1, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el n0 que nos conviene tomar? El 2, pues, ¿cierto? Porque si es que tomamos n0 igual 1, Ya. vamos a tener solamente una y la otra no, ¿cierto? Ah, ya. Porque la otra vamos a tener... El 2 y le ponen allá el 2. ¿Cómo se llama? Claro, tenemos que tomar el más grande de los dos. Ya. Sí. ¿Sí? En el momento de la prueba, va a sonar una tontera, pero tiene que ser específico el valor. O sea, tiene que ser, porque no puedo poner así n mayor a 100. Si es que se tiene la cosa para 100, sí. De hecho, tú aquí puedes partir desde 1.000.000, si es que se te antoja, ¿cachai? Ok. La cosa es que tenés que asegurar que esa cuota se cumpla a partir de 1.000.000. Por lo menos de 1.000.000. En la pregunta no podrías decir como n es infinito más un número contado daría infinito, entonces la raíz cuadrada daría... Más o menos. Puede El que- problema es que está en raíz enésima. Entonces ahí es donde Raíz nos surge... infinito, infinito no daría. Es que quizás te da como 1,1, ¿cachai? Ese es el problema. No sabemos exactamente cuánto vale ese límite. Y no es tan directo decirlo así. Pero claro, a partir de hacer ese análisis, sí podemos concluir que 1. Entonces, por ejemplo, lo pondrías como poner que en un lado es mayor a 1 y el otro menor a 5, o sea, menor a menos 5, entonces como que no se cumple a partir de 1. ¿Cómo no? Y habría que acotarlos como en la misma dirección, ¿no? Claro, la idea es que las dos cuotas te den el mismo límite. Por ejemplo, en el control, primero por el caso, primero puse que n era mayor a 1, y puse que n era mayor a 2. Claro. ¿Tengo que volver a cambiar el n mayor a 1? No, aquí tenemos que solamente funcionar que tomamos n0 igual a 2. ¿Sí? Porque tiene que ser el más grande de los dos. Ya. Sí. Eso. Pasamos a la parte B. ¿Sí?
Voy a borrar esto de acá. Bueno, pero solamente tienen que preocuparse el sándwich, que la doble desigualdad se cumpla a partir de un cierto natural, a partir de un n0. Entonces, Ya empecé. la parte B nos tiene que calcular el siguiente límite. Ya. En la parte B nos piden calcular el siguiente límite. Ahora, no podemos llegar y decir cuánto vale, ¿por cierto? No sabemos cuánto vale este límite. Pero, por ejemplo, esto que está acá, como ¿a qué tasa más o menos crece? Tenemos la raíz de n a la cuarta. O sea, dentro de esta raíz, ¿cuál de estos tres términos es el que crece más rápido cuando se va al infinito? El n a la cuarta, ¿cierto? Entonces, nos importa aquí que es raíz de n a la cuarta, que es En el lado. n al cuadrado, ¿cierto? Entonces, esto de acá crece como en orden n al cuadrado, ¿cierto? Esto de acá también, ¿cierto? Entonces, esta recta como que se va al cero, ¿cierto? Informalmente hablando. Pero el problema es que tenemos cero por infinito, ¿cierto? Entonces, tenemos que hacer algunos cambios en esta cosa que está acá para llevarlo a algo conocido. Entonces, ¿cuál sería el primer paso que se le ocurre? Racionalizar, ¿cierto? Tenemos una raíz, racionalizamos. Entonces, racionalizamos, tenemos que multiplicar por n a la cuarta más 4n más 5 más n al cuadrado partido en raíz de n a la cuarta más 4n más 5 más n al cuadrado. Ya. ¿Cuánto me da ese límite? Claro, aquí me queda el n, ¿cierto? Por N a la cuarta, más 4n, más 5, menos n cuadrado. n al cuadrado por n al cuadrado. N a la cuarta. Y partido en todo esto, ¿cierto? N a la cuarta más 4n más 5 en raíz más n al cuadrado. Ya. Entonces racionalizamos, llegamos a este paso. Y acá se nos cancelan los n a la cuarta, ¿cierto? Me cancela este con este. Y me queda 4n más 5. Ya. Ahora, lo siguiente es que puedo multiplicar este n y pasarlo para adentro, ¿cierto? Entonces esto me quedaría el límite. Multiplico n por 4n, me queda 4n al cuadrado. Y n por 5 me queda 5n. Y todo eso dividido en, de nuevo, n a la cuarta más 4n más 5 más n al cuadrado. Ya llegamos a eso. ¿Podemos concluir a qué converge esto? Todavía no, ¿cierto? Pero, ¿qué podemos hacer? Separar así. ¿Ya? ¿Y otra cosa? ¿Cómo? Personalizado de nuevo. No sé si me sirva, porque quizás volvemos al paso anterior. Factorizar ya por n al cuadrado. Porque, si se fijan de nuevo, esto que está acá crece en orden n al cuadrado, ¿cierto? Y esto que está acá, n al cuadrado también, ¿cierto? Claro, entonces, ¿podríamos factorizar por n al cuadrado? O lo otro que podríamos hacer, que es un poco más fácil, a mi parecer, es hacer un igual ni pone con el que crezca más rápido, ¿sí? En este caso, el que crece más rápido es n al cuadrado. Entonces hacemos lo siguiente. Multiplicamos por 1 sobre n al cuadrado, partido en 1 sobre n al cuadrado. ¿Sí? Ahora, ¿por qué hacemos eso? Entonces el límite nos va a quedar de la siguiente forma. ¿Cuánto me queda acá? 4. En el siguiente, 5 partido en n. En la raíz, ¿cómo me queda?
1, ¿sí? 4. N partido en N a la cuarta. N al cubo, ¿cierto? Y el último, ¿cómo me quedaría? 5 partidos en el. Claro, 5 partido en N al cuadrado. Y este que me queda fuera de la raíz, 1, ¿cierto? ¿No sería n a la cuarta? Sí, en la cuarta. Ah, sí. Gracias. Claro, N a la cuarta. Y entonces, ¿por qué quise hacer eso que está allá? Ahora, si ahora calculo cada límite por separado, este me daría 4, ¿cierto? ¿Este límite cuánto me da? 0, 0. ¿Este? 1, ¿Ese? 0, ¿Ese? 0. Y 1. ¿Cierto? Ahora entonces, básicamente multipliqué por 1 sobre el que crece más rápido de todos esos que están allá. Entonces, claro, ahora podemos concluir que esto converge a 4 partido en 1 más 1 es igual a 2. ¿Cierto? Y de nuevo, ¿por qué puede pasar de este paso a este? Álgebra de límites, ¿cierto? Que no se lo olvide. No tanto. ¿Sí todo claro? ¿Alguna duda? ¿No? Ya bueno. Cuando ya está aburrido, pues por 10 te haces pego. Y claro. Yo voy a empezar buenas noches. Ya. Atención, pero entonces. Estoy moviendo la cámara. Ay. Entonces casi que podía todo. Ya. Entonces pasamos a la parte C. Nos piden calcular este límite que está acá. ¿Cierto? Entonces nos piden calcular n al cubo más 2n por n a la séptima partido n a la 10. ¿Y aquí es lo primero que ven? ¿Cómo? P elevado a todo n. ¿De nuevo? P elevado a n. Claro, está todo elevado a n, ¿cierto? ¿Ya? ¿Y dentro de lo que está elevado a n? Yo creo que distribuimos. Podemos factorizar. ¿Ya? ¿Por? N. Ah, sí, pues simplificamos por n7. Claro, aquí podemos simplificar, ¿cierto? Entonces, simplificamos este con este. ¿Cuánto me queda? N a 3. Al cubo, ¿cierto? Ya. Entonces me queda n al cubo. Y si tengo n al cubo más 2n partido en n al cubo, y los separo como una suma, ¿cómo me queda? 1 más 2 partido en n al cuadrado. Y todo eso elevado a n, ¿cierto? Este límite tiene la forma. ¿Sí? ¿Cómo? Más o menos se parece. Claro. La cosa es que, claro, aquí se parece mucho a Euler, pero aquí necesitaríamos que esté sobre n, ¿cierto? El problema es que aquí tenemos un n al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿les suena este tipo de límites? Entonces, no sé si lo recuerdan, son los límites de forma 1 más h sub n elevado a n, ¿cierto? Ya. ¿Sí? Ahora, este tipo de límites tenían 6 casos. Ah, ya, sorry. Y entonces.
Entonces, claro, lo primero, habíamos dicho que se parecía más o menos al número de Euler, ¿cierto? Pero necesitamos que aquí esté sobre n, no sobre n al cuadrado. Pero tiene forma de otro límite conocido, que es cuando tenemos el de la forma 1 más hn elevado a n. ¿Cierto? Si se fijan, tiene esta misma forma. Aquí hn tendría que ser eso que está acá. ¿Cierto? Ya. Entonces, para estudiar este límite, tenemos que estudiar en cuál de los 6 casos estamos cuando tenemos ese límite, ¿cierto? Ya. En este caso, si defino hn como esto que está acá, ¿a qué converge hn? A 0, ¿cierto? Pero tenemos 2 partidos en el cuadrado, se va a 0, ¿cierto? Ya. ¿Cómo? Claro. Otra observación que lo dice mi compañero es que si yo a hn lo multiplico por n, me va a quedar 2 sobre n, ¿cierto? ¿Y a qué converge eso? A 0, ¿cierto? Entonces, si se fijan, estamos en el caso que se cumplen estas dos cosas. Cuando se cumplieron estas dos cosas, ¿qué pudimos concluir con respecto a este límite? Tienda 1. Que tienda a 1, ¿cierto? Claro. Esto es igual a 1. O lo podrían interpretar como que hn converge a 0. Cuando hn lo multiplico por una sucesión que se va al infinito, hn le gana a n, ¿cierto? O sea que hn decrece a 0 más rápido de lo que lo hace n. ¿Cierto? Entonces, como que podríamos decir, entre comillas, que hn es despreciable. ¿Sí? Es como si tuviésemos un 1 elevado a n. ¿Sí? Eso es como más o menos la idea. O sea, uno no puede llegar y decir que 2 partido en n cuadrado se va a 0, entonces 1 más 0 a la n es 1. No. Que da la justificación de que hn se va a 0 más rápido que n, entonces Claro. por eso se puede hacer. Claro, porque por ejemplo, si hn fuese 1 sobre n, claro, hn se va a 0, ¿cierto? Pero si esto fuese 1 partido en n, esto sería e, ¿cierto? Si esto fuese hn, esto sería igual a e, que es distinto de 1, ¿cierto? Entonces, claro, tenemos que asegurar dos condiciones, que hn se va a 0 y que n por hn se va a 0. Por estas dos condiciones podemos concluir que este límite es 1. Sí, caché la segunda condición. Ah, ya. La segunda condición nos dice que si hn, que esto que está acá, lo multiplicamos por n, nos queda 2 sobre n, ¿cierto? Ahora, si ese límite también se va a 0, tenemos estas dos condiciones, podemos concluir que todo este límite vale 1. ¿Y por qué es necesario ese segundo condición? Es básicamente como decir que hn se va, o sea, que hn, poniéndolo en competencia contra n, este se va a infinito, ¿cierto? Sí. Este se va a 0. Pero este se va a 0 mucho más rápido de lo que se va a infinito. Entonces, hn se va tan rápido a 0, que esto de acá es despreciable. ¿Sí? Es despreciable. Entonces nos quedaría como un 1 a la n. Esa es como la idea. Pero básicamente son 6 casos. Cuando uno escribe este tipo de límites, son 6 casos y uno tiene que ver cuál de esos 6 está. Pero, ¿Y cuáles son los cuadros? si no nos estamos utilizando por ley, entonces ¿por qué es necesario que se vaya más rápido que Porque si aquí tenemos 1 más, por ejemplo, 0,1, vamos a tener 1,01 a la n, ¿cierto? Claro, el problema es que esto se va a ir a infinito. Entonces necesitamos asegurar que esto sea, que se vaya a ser muy rápido. Sí. Eso básicamente. ¿Sí? Ya. Se le está toda la Pasamos a la parte D, que es más interesante. ¿Seguro? Sí. Pero todavía no. Entonces, la parte D nos tiene el siguiente límite. El límite de la sumatoria desde k igual 1 hasta n de 1 sobre n al cuadrado más k en raíz. Ya. Nos tiene que estudiar esto, ¿cierto? Ahora, estudiamos cómo se comporta esto que está acá. Si yo esta sumatoria la escribo término por término, me quedaría de la siguiente forma. Me quedaría 1 partido n
raíz de n al cuadrado más 1, ¿cierto? Cuando reemplazo con k igual 1, más 1 sobre raíz de n al cuadrado más 2, ¿cierto? Y así tendría que ir sumando hasta llegar a n, y me va a quedar n al cuadrado más n, ¿cierto? Esa suma que está ahí lo escribí de esta forma. Y me piden escribir el límite cuando n tiende a infinito. Ya de nuevo, no sabemos cuánto vale ese límite, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo podríamos abordar? Por sándwich. Claro, entonces, si queremos abordarlo por sándwich, tenemos que abordar esto inferior y superiormente, ¿cierto? Queremos que las dos cosas converjan a lo mismo. Entonces, necesito acotar esto inferiormente por algo. Entonces, ¿por qué podríamos acotar inferiormente esa suma? ¿Cómo? Mínimo es 1 y próximo es 2. Claro, o sea, en todos estos términos, ¿cuál es el más grande? Este, ¿cierto? Porque si el denominador es más grande, o sea, si el denominador es más grande, el número es más chico, ¿cierto? Entonces, este que está acá es el que es el más pequeño de todos estos números, ¿cierto? Y este que está acá es el más grande. Entonces, como este que está acá es el más pequeño, cada uno de estos términos los puedo acotar por el más pequeño, ¿cierto? Entonces, este lo voy a acotar por 1 sobre raíz enésima de, o sea, raíz de n al cuadrado más n, más hasta n al cuadrado más n. ¿Cierto? Lo que estoy aquí haciendo es que estoy tomando el término más pequeño y estoy acotando cada uno de esos términos por el más pequeño. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿No? Ya. Entonces, estoy acotando cada uno de esos por el que es el más pequeño. ¿Y cuántas veces estoy sumando ese término? N veces, ¿cierto? Entonces esto es lo mismo que decir que n partido en la raíz de n al cuadrado más n. ¿Cierto? ¿No entendí? ¿No entendieron? Ya. No. Entonces, lo primero es expresar esta suma de esta forma, ¿cierto? Ya. A medida que el denominador se hace más grande, el número se hace más pequeño, ¿cierto? Piensen en un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto, ¿cierto? A medida que aumenta el denominador, el número se hace más pequeño. Entonces, de todos estos términos, este que está acá es el que es el más chico. Entonces, ¿qué puedo hacer? Cada uno de estos términos yo los puedo acotar por el que es el más pequeño de la sumatoria. ¿Sí? Entonces, este que está acá lo acoto por ese, este que está acá lo acoto por ese, el que está con 3 lo acoto por ese, todos lo acoto por este término. ¿Sí? Entonces, esto es lo que estoy haciendo, acotar inferiormente cada uno de esos términos por el más pequeño. ¿Sí? Ahora, ¿cuántas veces estoy sumando aquí términos? N, porque aquí me dicen que la suma es desde 1 hasta n, ¿cierto? Entonces, aquí estoy sumando n términos, ¿cierto? Entonces, como cada uno de estos términos lo estoy agotando por el mismo, aquí yo estoy sumando n veces 1 partido en raíz de n al cuadrado más n. ¿Sí? ¿Sí se cacha? ¿Sí? Ya. Ahora, ¿cuánto converge esto? ¿A qué tasa crece el denominador? A raíz de n al cuadrado, ¿cierto? ¿Y cuánto es eso? N, ¿cierto? Entonces, los dos crecen a tasa n. Entonces, ¿cómo lo hacía para ver a cuánto converge? Tenía que multiplicarlo por algo, ¿cierto? O sea, un medio, o sea, uno partido en n. Claro, pues 1 partido en n, ¿cierto? Entonces, si multiplico por eso, arriba me quedaría 1. ¿Y abajo cuánto me queda? Aquí es la raíz. Raíz de 1 más de 0. uno más cero. Claro, 1 más 1 sobre n. Y esto converge a 1. A 1. ¿Sí?
Entonces, inferiormente yo tengo la cota. Ahora me falta estudiar la cota superior. Voy a hacerlo aquí en la otra pizarra. Entonces, yo tengo que la sucesión que acoté inferiormente converge a 1, ¿cierto? Con sándwich necesitaría que la superior también converja a 1. Entonces, tenemos la suma de n al cuadrado más k. Y ahora necesito acotarla superiormente. Entonces, ¿por qué cosa la podría acotar superiormente? Y cuadrado. ¿Por n al cuadrado? O sea, O raíz de solo n cuadrado. sin K. ¿Cómo? Como todo, pero sin K. ¿Ya? ¿Claro? O sea, por ejemplo, viendo todos los términos de la sucesión, ¿cuál sería el más grande? Uno partido en raíz de n cuadrado más 1. Claro, ese es el más grande, ¿cierto? Sería. Claro, entonces, puedo acotar cada uno de esos términos por el más grande, ¿cierto? O sea, replico ahora el mismo procedimiento anterior, pero ahora para el más grande, ¿cierto? Entonces esto lo tendría que anotar por n al cuadrado más 1. Después, el segundo término lo tendría que acotar por n al cuadrado más 1. Y así cada uno de los términos. ¿Y cuántas veces estoy sumando ese término? Una pregunta, ¿qué no ponemos directamente n cuadrado? ¿Que sale al tiro cuando ponía n cuadrado nomás? Claro, también se le pone n al cuadrado, ¿no? O sea, si te acuerdas solamente por n al cuadrado, también me sale, sí. Pero cualquiera de los dos sirve. ¿Por qué no hacerlo a eso? Lo hago así para que sea más visible la sumatoria. Ya, perfecto. Pero las dos son válidas. Ya. Sí. ¿Ahora cuántas veces estoy sumando esto? N veces, ¿cierto? Entonces esto es n veces raíz de cuadrado más 1. ¿Cierto? Entonces lo mismo en alta. ¿Cuánto converge? 1. A 1, ¿cierto? Pero acá converge a 1. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? ¿Y por qué converge a 1? ¿Cómo puedo asegurar que esto converge a 1? ¿Qué tenía que hacer? No, por una partido de Claro, multiplicamos por 1 sobre n, partido 1 sobre n, ¿cierto? Aquí me queda 1, y aquí me queda raíz de 1 más 1 sobre n al cuadrado, y eso es 1 más 0, ¿cierto? Entonces me queda 1 sobre 1 que converge a 1. Por lo tanto, la sucesión está, el límite, ¿cuánto vale? 1. ¿Sí? Por sándwich. ¿Alguna duda? ¿No? Ya bueno. Vamos al bien, el límite de n por el logaritmo natural de n más 1 menos el logaritmo natural de n. Primer paso que se le ocurre, ¿cuál es? Sumario. Como el logaritmo natural de n más 1 se puede separar como el logaritmo natural de n por el logaritmo natural de 1 y como factorizar por el logaritmo natural de n. Claro, algo así. Claro, aquí Pero también dividirla. podemos notar que tenemos la resta de logaritmos naturales, ¿cierto? Había una propiedad con la resta de logaritmos. Se divide, ¿cierto? Claro. Entonces, esto de acá lo puedo escribir como, bueno, el n lo mantengo y me queda el logaritmo natural de n más 1 partido en n, ¿cierto? N más 1 partido en n. ¿Sí? Ya. ¿Cómo puedo reescribir esto que está acá? Claro, esto es lo mismo que decir 1 más 1 partido en n, ¿cierto? ¿Ya? ¿Se empieza a aparecer algo que conocemos? Sí. ¿Hay qué cosa? Euler, ¿cierto? Pero necesitamos que esté elevado con n, ¿cierto? Ya, bueno, multiplicación de n. Claro, y este que está multiplicando, lo puedo pasar como potencia, ¿cierto? Entonces me queda el logaritmo natural de toda esta cosa. ¿Cierto?
Y ahora sí se parece a... Esto que está acá es Euler, ¿cierto? Sí. Ya. El problema es que tenemos el logaritmo natural atrás. Pero eso no es Euler. Es uno, pues. ¿O no? Claro. Claro, entonces, El logaritmo natural de Euler. El logaritmo natural no es el logaritmo de Euler. claro, el logaritmo natural de E es 1, ¿cierto? Porque está en base E. Claro. Pero ¿cómo lo formalmente? Bueno, formalmente, para decir que este converge al logaritmo natural de E, Sea la que nos mete el pico. se usa una propiedad del logaritmo, que es la siguiente. Esta propiedad es muy importante, así que necesito que pongan atención ahora, ¿sí, por favor? Esta propiedad nos dice lo siguiente. Si tenemos una sucesión A sub n que converge a un A, entonces, si yo aplico el logaritmo a cada lado, se me mantiene la convergencia. O sea, el logaritmo natural de A sub n converge al logaritmo natural de A. ¿Sí? Y esto siempre y cuando A esté en el dominio del logaritmo. Porque nosotros sabemos que el dominio del logaritmo es positivo, ¿cierto? Entonces, si A, por ejemplo, es menos 5, no podemos hacer esto que está acá. ¿Sí? Necesitamos que A siempre esté en el dominio de la función que estamos aplicando. ¿Sí? Eso es también. Si hay Claro, claro. En el RP habíamos ocupado esta propiedad. Esto mucho me lo habían explicado de varias formas distintas. Tú me lo habías explicado de esa forma, no me acuerdo. Entonces, hay un común de este tipo de funciones que cumplen esta propiedad. Porque claro, ya sabemos que lo cumple el logaritmo, ya sabemos que lo cumple la exponencial, ¿cierto? Pero lo cumplen un tipo de funciones aún más general. Toda función que sea continua completa. ¿Sí? Que eso lo vamos a ver más adelante. Pero como spoiler, recuerden que esto siempre se cumple cuando estamos ante una función continua. ¿Sí? ¿El límite para dónde va? ¿Para el infinito? Claro, aquí va en infinito. Sí. Entonces, aplicando eso que está allá, como esto que está acá converge a E, esto que converge, el logaritmo natural de E, que es 1. ¿Sí? Continua la refleja que su dominio son todos reales. Que no necesariamente. Aquí, por ejemplo, el logaritmo, su dominio resultan los reales, ¿cierto? O sea que su dominio acotado sea continuo. Claro. A lo que me refiero con continuo es que tú puedes dibujar la función sin levantar el lápiz nunca. ¿Cierto? El logaritmo es así. Nunca tuve que levantar el lápiz para dibujar. Pero, por ejemplo, una función que fuese así, ¿sí? Y después yo levanto el lápiz encima aquí arriba, eso no es una función continua. Entonces, una función así no podría aplicar esta propiedad. Nos quedan 5 minutos. Pasemos a la última. De momento me siguen todas y todos. ¿O queda alguna duda por ahí dando vuelta? ¿No? ¿Todo bien? Ya bueno. Creo que está de los pequeños. Sí. Ah, El pagazo control la que sí tiene que ser cambio de variable. Eso hay que hacer un cambio de variable sí o sí o si no. Si no, no pasa nada. Sí, más o menos. Básicamente el cambio de variables para formalizar que estamos ante los límites que antes conocíamos. La idea es siempre llevar los límites a cosas conocidas. Y con los cambios de variables tratar explícito. Justamente eso. Entonces pasamos a la última. Entonces la última tenemos el siguiente. Tenemos lo siguiente. Tenemos el límite de 1 sobre n por la sumatoria desde k igual 1 hasta n de e a la 1 sobre n elevado a k.
Tenemos ese límite. Entonces, ¿de qué forma se le ocurriría hacerlo? Por sándwich. ¿Sí? ¿Podemos aplicar la geometría de la sumatoria? Claro, también, ¿cierto? Esto que está acá tiene forma de la suma geométrica, ¿cierto? Ya. Ahora, uno pensaría que es natural aplicar en este paso el sándwich, ¿cierto? Porque antes vimos un ejercicio que era igual y aplicamos sándwich, ¿cierto? Y resultaba. Y el problema es que veamos qué pasa si es que aplicamos sándwich acá. No hay tiempo. Claro, no hay tiempo, pero si acotamos inferiormente, pues vamos a tener 1 sobre n por e a la 1 sobre n. Claro, o sea, de todos estos términos, el que más pequeño es 1 sobre n, ¿cierto? Ya. Entonces, vamos a acotar n veces por este término, ¿cierto? Esto que está acá, ¿qué converge? A 1, ¿cierto? Ya. Entonces, el superior, el más grande es cuando k es igual a n, esto sería e, ¿cierto? Entonces nos quedaría e por n. ¿Y esto qué converge? A n. Esto converge a 1, esto converge a e, ¿cierto? ¿Y me sirve sándwich? No, porque necesito que sea lo mismo, ¿cierto? Entonces, ese sería el sistema de aplicar sándwiches en este problema. Que no nos daría la respuesta. Pero no es tan difícil, es aplicar lo mismo que estamos haciendo allá. ¿Sí? El más pequeño, el más grande y la sumamos en vez. Pero, ¿cómo fue? Entonces, tu compañero me había dicho suma geométrica, ¿cierto? La suma geométrica, la fórmula empezaba desde k igual 0, ¿cierto? Entonces, para aplicar la fórmula tenemos que primero correr los índices desde k igual 0. Y aquí, si el índice empieza en k igual 1 y quiero que empiece en k igual 0, ¿hasta dónde tengo que sumar? Hasta n menos 1, ¿cierto? Ahora, si es que yo aquí en el índice resto 1, entonces todo lo que dependa de k le tengo que sumar 1, ¿cierto? Entonces esto me quedaría e elevado a 1 sobre n a la k más 1, ¿cierto? Ya, para que me quede la geométrica necesito que esto esté elevado acá. Entonces, ese 1 que me sobra, que es un e a la 1 sobre n, lo voy a escribir acá. ¿Sí? Ya. Ahora sí puedo aplicar la suma geométrica, ¿cierto? Entonces, ¿cómo era la fórmula? Sí. Ya. ¿Cómo era la fórmula? Intro a la álgebra, dale. ¿Te crees que yo me acuerdo? Menos Tiene demasiado eso Ah, claro, al superior más 1, ¿cierto? ¿Sería n? Sobre uno menos. yo, Sí, al revés, pero porque es negativo por negativo. claro. Claro, puedo dar vuelta aquí los signos, pero me queda menos partido en menos. Claro, entonces era 1 menos r elevado al límite superior más 1, ¿cierto? Partido en El 1 menos a la 1 partido en el. 1 partido en n, ¿cierto? Ya, ¿esto de acá cuánto es? ¿Cierto? Porque n partido en n me queda 1, ¿cierto? Entonces esto lo voy a escribir como solamente e. Ya. Entonces reescribo el límite de esta forma. Y ahora veamos a qué converge cada cosa cuando n sea infinito. Esto que está acá es una constante, ¿cierto? Esto que está acá se va a... O sea, 1 sobre n, ¿a qué converge? Es un 0. A 0, ¿cierto? Y e elevado a 0, 1. a 1. Entonces, esto y esto no me dan problema. Esto que está acá se va a 0 y esto
El cero. Esto se va a 0, esto se va e elevado a 0 es 1 y 1 menos 1, 0. Entonces, claro, esto se me va a 0, tampoco me da problema, pero este sí me da problema, ¿cierto? Entonces, reescribamos esto de la siguiente forma. Bueno, esto va a ser, este límite de acá lo voy a sacar al tiro, ¿sí? Esto vale 1, ¿cierto? 1 por 1 menos e, y me queda el límite de 1 partido en 1 menos e a la 1 sobre n. Ya. 1 menos e a la 1 sobre n. Y me falta poner el n, ¿cierto? Me falta poner el n dentro de este límite. ¿Ya qué hacemos ahora? Simplificamos por 1 partido. O sea, me falta poner el 1 sobre n, ¿cierto? Antes de calcular el límite. Porque aquí yo tenía un n, ¿cierto? Este que está acá. Ahora, no sé si ven este límite, si les suena algo. Sí. ¿A qué le suena? A uno de los ejemplos que dan. Claro, eran los límites conocidos, ¿cierto? Pero en los ejemplos conocidos necesitábamos, era e a la x menos 1 sobre x, ¿cierto? Y n tendría a 0. Claro, porque aquí necesitamos cuando el límite de cuando x tendía a 0, ¿cierto? En 1 sobre Pero n. 1 partido de n Es tiene a que- 0. Po. Claro. ¿Cierto? Porque, no sé si se acuerdan que yo había escrito 4 límites conocidos, y uno de esos 4 límites era este, ¿cierto? Si se fijan, Las matemáticas. es como muy parecido a lo que está acá. Y aquí necesitamos que quede partido en 1 partido en n, ¿cierto? Porque necesitamos que lo que esté elevado a la exponencial esté dividido por lo mismo, ¿cierto? Como esto está elevado a 1 partido en n, lo dividimos en 1 partido en n. ¿Sí? Ya. Se ve un poco. Lo podríamos escribir así. 1 partido en n. Sí, ya. Ahora, el otro detalle que me había mencionado su compañero es que, claro, aquí x tiende a 0, ¿cierto? En cambio, en este límite, n tiende a infinito, ¿cierto? Pero, ¿por qué yo puedo decir que este límite de acá es igual a este de acá? Es 1 partido en n. Porque 1 partido de n tiende a 0. Claro, Cuando n va al infinito. claro. 1 partido en n tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Un cambio de variable, ¿cierto? Entonces, digamos que m es 1 sobre n. Entonces, esto me quedaría. Ay, y el otro detalle es que tenemos e menos 1, ¿cierto? Ahí tenemos 1 menos e. Menos 1 afuera. Claro, entonces un menos 1 afuera. Y me queda el límite. Cuando n tiende a infinito, ¿a qué tiende m? 0. A 0. Y me queda m partido en e a la m menos 1. ¿Cierto? Porque ese menos lo había sacado de acá. Ahora, este límite, el que era conocido, valía 1, ¿cierto? Entonces, esto de acá vale 1 y nos queda multiplicado por menos 1 menos e. ¿Y cuánto sería? Claro, sería e menos 1. ¿Sí? ¿Les quedó alguna duda con el desarrollo? ¿No? ¿Se entendió en general las preguntas? Sí. Ya, bueno. Es necesario que reemplace m igual a 1 partido n, no puedo poner 1 partido n tiende a 0 como debajo del límite. También. O sea, de nuevo, no es necesario hacer el cambio de variable, siempre y cuando tengan claro cuál es el límite. Ah, ya. Porque van a haber veces que sabes que te queda un n y no un n sobre n. Entonces quizás los límites no eran igual. Siempre haces el cambio de variable para irse a la segura. Es decir, ya, este límite conocido. Sí. ¿Cómo pasaste del primer paso a la segunda línea al segundo? Este. A la segunda línea. Este. No, de ese al otro. De este. Ya. Este que está acá, lo dejé acá. Este, cuando n tiene infinito,
1 sobre n converge a 0, ¿sí? Entonces esto converge a e elevado a 0. Y e elevado a 0 es 1. Entonces todo el numerador lo saqué y todo esto que está acá lo dejé expresado de esta forma. Aquí 1 partido en n me queda aquí abajo. Ya. Sí, eso ya ahí. Ya, n por eso. Eso. No sé si tienen más dudas, como para dejar de grabar. Espero que les haya gustado la música. Voy a ver. ¿Nadie? No. Pero es que